Bueno, ahora sí no digan nada de eso. Bueno, entonces, ya para entrar en materia, ¿sí, nena? Los resúmenes tú vas a hacer del libro de texto que vas a adquirir, que dicho sea de paso, es importante que ya lo vayan teniendo, es que vas a hacer un resumen de cada clase. Hoy, por ejemplo, vamos a ver la clase número 1 sobre conceptos de sociología. ¿Sí? Entonces tú haces un resumen de este pequeño, ahora pues, la próxima clase es un poco más grande, ¿verdad? Tú haces un resumen y respondes las hojas de trabajo, todo en tu cuaderno. Veo que todos tienen cuadernos, nadie está usando hojas, todos también, pero en lo que lo hagan, en lo que lo vayan a presentar, al final yo necesito que aquí me traigan a fin de mes o a fin de bimestre, previo al examen o en el examen, todos tus trabajos completos, para ponerte una ponderación de hasta 60 puntos. Nuestra base fundamental para el examen va a ser el libro. Alguna pregunta la relacionaré con los trabajos que haga. ¿Sí? Y generalmente son preguntas obviamente de criterio, ¿verdad? Porque me interesa mucho lo que tú repitas. Pero a mí no se me queda nada de memoria. Nada, pero ni en ustedes ni en mujeres. A mí sí, yo tengo que analizar y así es como vas tú. Que es lo importante, que tú saques realmente al final. Mira, no puede haber hay conceptos que pueden manejarse como hegemónicos. El mejor concepto de sociología, ¿cuál puede ser? Sí, pero no quiere decir que sea el único concepto. Por eso les digo yo, si yo te pregunto, ¿qué es sociología para ti? ¿Qué me dirías? ¿Qué es sociología? A priori, ¿qué crees que significa? No digamos la palabra sociología, que es distinto. El concepto etimológicamente hablando de sociología. O sea, ¿de dónde viene la palabra sociología? ¿Y dónde viene? El concepto sociología viene de socius, que significa sociedad. Voy a decir. Pero es aparte el concepto etimológico. ¿Qué es etimológico? La etimología es de dónde vienen las palabras, la raíz de las palabras. Por ejemplo, filosofía. Filosofía viene de filo, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Este es un concepto, digamos, etimológico, que es distinto al concepto, por ejemplo, fundamentado en política. Para la política es distinta la sociología, para la economía es distinta la sociología, para la biología es distinta la sociología. ¿Me entienden? Entonces, puedes tú abarcar muchos. Entonces, en principio, sociología, etimológicamente, sociología viene de socius. ¿Qué significa sociedad? Y logos, ¿qué significa estudio o ciencia? Ese es un primer término de lo que es el concepto etimológico. Repito, etimológico quiere decir de la raíz de las palabras. Entonces ya te vas dando una pequeña idea de lo que significa sociología. Bajo este concepto etimológico de sociología, para ti, ¿qué te orienta la palabra sociología? ¿Qué estudia la sociología? La sociedad. Muy bien, la sociedad. El comportamiento del ser humano, excelente. ¿Qué más? Estamos creando un concepto de los conceptos que ustedes tienen. ¿Van entendiendo? ¿Cuál será? Que es diferente a decir cuál es la importancia del estudio de la sociología. ¿Para qué estudiar sociología? ¿Por qué se ideó la ciencia de la sociología como tal? ¿De dónde viene la sociología? ¿Qué es lo que pretende la sociología? ¿Qué analiza la sociología? Son circunstancias que vamos a ir superando en estas clases. ¿Sí? Entonces, si queremos a priori un concepto,
sociología es parte de las ciencias sociales. Las ciencias sociales son todo lo que estudia al ser humano, como sociedad. Ciencias sociales. ¿Sí? Ahí se incluye la política, la economía, la administración, la sociología, los estudios sociales, que es distinto. No es lo mismo hablar de sociología que de ciencias sociales. Digamos, tú que viste el año pasado en tu curso de ciencias sociales o de estudios sociales. ¿Qué más viste? Viste la historia. Por ejemplo, no es lo mismo estudiar sociología per se como ciencia social que estudiar historia de la sociología o historia. ¿Qué estudias en historia? Los mayas, cómo vinieron los españoles, la conquista, que nada tiene que ver ya con el estudio de la sociología. Eso solo es un extracto de las ciencias sociales como historia. ¿Sí? ¿Le sirve a la sociología? Por supuesto, ya decían los griegos. Quien no recuerda a Platón, quien no recuerda su pasado, está condenado a volverlo a vivir. Por supuesto, la historia nos sirve como fundamento de no cometer los mismos errores. Y con estos puedes tú prever comportamientos sociales futuros. Entonces la sociología se relaciona con muchísimas ciencias. Se interrelaciona con muchas ciencias. Yo le diría que una de las ciencias principales, de hecho, la ciencia principal podemos tomar a la política. La política es tan grande que contiene todas las demás ciencias. Contiene al derecho, se auxilia de la sociología, se auxilia de la economía. La ciencia principal yo le diría que es la política. Y la política es la que sustenta nuestros sistemas económicos actuales. ¿Verdad? La política es lo que marca la forma, quién va a quedar, cómo no va a quedar, qué políticas son pertinentes para este gobierno, cómo se va a desarrollar este gobierno, cómo se está desarrollando, cómo va a enfrentar, son políticas. Que no es lo mismo hablar de la política de lo político. La política ya como ciencia y lo político es el actuar de las personas que van gobernando y la forma en la cual van, digamos, de algún modo repartiendo o administrando los recursos del Estado para con todos sus ciudadanos. Y enfocándonos entonces en todo un universo que se llaman ciencias sociales, de ese gran pastel vamos a sacar un pequeño extracto que se llama sociología. Un pequeño extracto de un todo universal que se llama ciencias sociales. ¿Sí? Entonces, la sociología es parte de las ciencias sociales. Es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? ¿Por qué la sociología es una ciencia? Porque tiene estudios, porque tiene principios, porque tiene valores, porque tiene conceptos, porque tiene técnicas. Por eso es una ciencia. Cualquier ciencia que se llame ciencia es porque tiene fundamentos, porque tiene autores, porque tiene gente antes que nosotros que ha venido estudiando y tiene conceptos y tiene estudios profundos de por qué la sociología, aún desde sus primeros orígenes. Le diría yo, y la ciencia, la sociología es nueva. La sociología en principio siempre ha existido porque es tan antigua como el propio ser humano, pero ya como ciencia sí es novedosa, es actual. ¿Quién la inicia? La inicia al padre de la sociología. Como tal, se le conoce como Augusto Comte. Augusto Comte es el padre de la sociología. ¿Sí se le conoce? Augusto Comte, el padre de la sociología. ¿Augusto qué? Comte. Pero hubieron aún autores que superaron al maestro, por supuesto, porque él fue el primero que le puso el concepto de sociología. Él nombró a la sociología como tal, les digo, pero le vamos a poner sociología. Pero hubo otros autores, mejores que Augusto Comte. Por ejemplo, Durkheim, el autor alemán, que fundamentó teorías. Una de las primeras teorías, o de los primeros problemas, porque si es una ciencia es porque arroja problemas.
uno de los primeros problemas es establecer sobre el hombre. Y entonces, igualmente, se le creía a los griegos, se le creía al hombre como un ente decían los griegos que el hombre es un animal político. Así se le conocieron. El hombre es un animal político. Traducido, tratado de acoplar, establece que el hombre es hombre por el simplemente hecho de nacer con todas las calidades humanas. O sea, que el hombre tiene todas las capacidades de poder hablar, de poder pensar, de poder expresarse, de poder desarrollarse en un ente social. El hombre en su contexto individual tiene todas las capacidades para ser un ente social. Es un animal político. Durkheim confrontaba esta tesis. Durkheim decía, eso no es cierto. El hombre no puede ser solo un animal político. El hombre es hombre gracias a su entorno social. Gracias a su sociedad se puede desarrollar como un ente social. Entonces, si a un hombre lo aislara, no se puede hacer experimentaciones con humanos. Si a un hombre se le aislara y creciera solo, hay algunas circunstancias que han tenido a humanos solos. Hubo en Estados Unidos una joven que creció en una familia norteamericana y que creció aislada en un sótano. Y su única percepción de la humanidad era un pequeño agujero que tenía en la pared. Ella vivía en un sótano, tras el sótano tenía la visualización de cuánto puede ser que puedas tú ver por medio de un agujero. Eso es lo que tenía de visualización para poder tener conocimiento de su exterior. Al final la encontraron y la joven desnutrida nunca pudo ella poderse adaptar a su sociedad. Murió en un asilo psiquiátrico porque nunca tuvo la capacidad, porque había sido creada en su individualidad como ser humano, ¿verdad?, de aislada. Entonces, ahí es donde se empieza a reforzar la teoría de Durkheim. El hombre es un ente social gracias a su sociedad. Entonces, vos, por ejemplo, te adaptás a tu sociedad por todo tu entorno social. Aquí no va a entrar nadie como animal gritando, pateando medio mundo. Tiene que adaptarse a las circunstancias sociales. Hay normas de conducta social, normas de conducta ética, que nos permiten a todos poder convivir. O sea que nosotros somos, aparte de ser nuestro entorno, nuestra individualidad, también formamos parte de un entorno social. Y entonces a vos, por ejemplo, no es que tu predilección sea el sushi, porque no creciste en una sociedad japonesa, o sea, el pescado crudo. No vas a Corea o a China o a, ¿verdad?, ¿dónde se creó el virus? En China. En Wuhan, por ejemplo, donde ahí comen cualquier clase de animal silvestre, ¿verdad? Tendríamos que entender desde una perspectiva sociológica por qué esa sociedad tiene, no es que esté mal, sino es que es su forma de sociedad. Porque a la sociedad también la conforman las circunstancias gastronómicas, sociales, económicas, laborales. Todo eso nos une, todo eso nos hace muy particularmente guatemaltecos, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace los otros muy particularmente chinos? Gente muy educada, muy trabajadora, muy ordenada, muy educada, muy obediente, ¿verdad? Que hace particularmente jamaiquino, ¿verdad? Entonces, cada quien es parte de su sociedad porque su sociedad lo absorbe. Te costaría mucho adaptarte a otra sociedad porque no has sido, y no quiere decir que no lo hagas, porque tu propia naturaleza de humano te lo permite.
¿Va agarrando la onda? Entonces, justo tenemos solo media hora para cada clase. Vamos a detener ahí la onda.